Hola, estás escuchando Finalfabetos, el podcast de finanzas para no financieros de la Fundación FIDE con la colaboración de CFA Spain. Si palabras como inflación, interés compuesto o ETF te suenan a otro idioma, has llegado al lugar indicado. Esto es Finalfabetos. Buenos días, hoy estamos con el capítulo 4 de Finalfabetos. Que como saben es una formación que está promovida por la Fundación FIDE con la colaboración de CFA Institute Spain y con la colaboración de bancos, compañías de seguros, gestoras de fondos de inversión, etc. Hoy estamos para hablar de renta fija y estamos con una gestora de fondos que se denomina M&G y que posiblemente es una de las gestoras, desde mi punto de vista, más importantes que hay en el mundo, gestionando aproximadamente más de 400.000 millones de euros. Y estamos con Pilar Arroyo, que es la responsable de renta fija de M&G, y con Alejandro Domecq, responsable de ventas en España. Y vamos por una pregunta fácil, Alejandro, porque yo creo que a pesar de que las palabras lo dice todo, sin embargo luego la realidad no es exactamente así y lo veremos a lo largo de esta charla. ¿Qué es la renta fija? Pues efectivamente la renta fija ha causado controversia como en 2002 porque decimos que es fija, pero oscilan los precios, tiene liquidez y ha habido caídas en el mercado por un tema de subida de tipos de interés que afecta, tiene una correlación negativa con los precios, luego lo podremos explicar más detalladamente, pero la renta fija básicamente es una obligación que contrae una empresa o un gobierno con el acreedor, con la persona que le presta el dinero, por la que se compromete a pagar un cupón fijo por ese dinero que se le presta. Por eso se denomina renta fija. Ese cupón le llamamos también tipo de interés, también le llamamos, ¿no? Tipo de interés afecta a los tipos de interés de los bancos centrales, afectan a el cupón que paga esa renta fija. No, yo lo que te quería comentar es que la palabra cupón, Sí. posiblemente para que lo entendiera la gente que a lo mejor no tiene acceso, es como es el tipo de interés que te va a pagar Sí, ese bono o obligación, ¿no? Exactamente. Otra cosa que luego los tipos de interés afecten o no afecten Sí. Muy bien. Pilar, pues nos vamos a meter un poco en el tema, ¿no? Porque, que es lo que estábamos comentando antes, yo sobre todo recuerdo en el año 91, en el que los tipos de interés a corto plazo, eso vosotros no estabais todavía en el mercado, evidentemente, pero los tipos a corto plazo estaban al 20% y la deuda pública a largo plazo estaba al 8,90, ¿no? Por lo tanto, no había nadie que comprara nada porque todo el mundo decía, para eso invierto en el día a día y punto final. Y nadie compraba renta variable ni compraba absolutamente nada, ¿no? Y entonces te quería preguntar algo que ha dicho algo Alejandro, pero que no, en fin, para ratificarlo. ¿Por qué se dice que la renta fija no es fija? Claro, la renta fija se llama comúnmente fija porque está preestablecido lo que tú vas a cobrar en forma de interés, esos cupones que mencionabais, y la devolución del principal prestado a vencimiento, ¿no? Está fijada la cantidad y las fechas en las que se va a ir recibiendo. Pero la realidad es que si tú no mantienes ese instrumento financiero, que pueda ser un bono, una letra del tesoro, un pagaré, si tú no lo mantienes a vencimiento, por el camino el precio de ese bono puede subir o puede bajar. Principalmente por un factor, bueno, por dos factores. El primero serían los tipos de interés. Cuando los tipos de interés suben, el precio de los bonos baja. ¿Y esto por qué es? Sí, esto es porque cuando suben los tipos de interés, los nuevos bonos que son emitidos pasan a ser más atractivos en mercado. Y el bono que yo ya tenía comprado a un tipo de interés menor deja de ser tan atractivo. Entonces es por eso que mi bono pierde valor, cae de precio cuando los tipos de interés suben. La realidad es que si yo mantengo el bono a vencimiento y la empresa por el camino no quiebra, que ese es el otro riesgo que tiene la renta fija, al final es el riesgo de tipos de interés o el riesgo de percepción de que la solidez de ese emisor de deuda no es tan buena quizá como pensábamos, ¿no? Si, por ejemplo,
empieza a haber ruido en mercado con respecto a una aerolínea, por ejemplo. Veamos que nosotros tenemos un bono comprado de esa aerolínea, comprado hace 3 años, pero de repente se empieza a poner en tela de juicio que quizá la solvencia de esa aerolínea no es pues tan alta como esperábamos, el precio de ese bono puede caer. Al final es oferta-demanda. Si a mí me da más miedo invertir en esa aerolínea ahora que hace 3 años, menos gente querrá comprar esos bonos, más gente querrá vender los bonos que ya tiene y el precio de ese bono puede caer en mercado. Pero la realidad es que si mantenemos el bono a vencimiento, imaginemos que hemos comprado un bono que es vencimiento 3 años, hemos comprado 1.000 euros de ese bono con un cupón o con un tipo de interés del 3%, me debería de pagar 30 euros todos los años y el último año me debería de pagar 1.030, que es la devolución del principal invertido más el último cupón. Si quieres te puedo poner un ejemplo, si ayuda, Claro. que creo que es importante en estos casos porque todo el mundo, o todos los inversores y todos los agentes del mercado hablamos de la premisa inicial de que si suben los tipos de interés, baja el precio, y si baja los tipos de interés, sube el precio. Pero entenderlo de manera visual con un ejemplo creo que puede ser bueno para los oyentes. En el caso que decía Pilar, tú compras un bono a 10 años o le prestas dinero al gobierno americano a 10 años a un cupón del 5%. Ese cupón, ¿por qué paga el 5%? Pues porque es lo que la oferta y la demanda han decidido. Básicamente, a eso le influye la inflación esperada durante esos 10 años, el crecimiento esperado y la oferta y la demanda. Si hay mucho dinero inversor deseando prestarle o hacer una asignación de activos a bonos del tesoro, pues irá bajando la rentabilidad a la que tendrá que financiarse, porque el Estado prefiere financiarse a un coste menor. Eso tienes un bono, nosotros, o tú, por ejemplo, has invertido a 10 años en un bono. Llega el año 5 y el Estado americano vuelve a necesitar financiarse y emite otro bono a 5 años esta vez, en vez de a 10. Y entonces tú tienes 2 bonos, el que ya mantenías, que le quedan 5 años hasta vencimiento, y uno nuevo que emite el Tesoro a 5 años. Entonces tienen el mismo plazo, es el mismo riesgo emisor, por lo que deberían pagar lo mismo. Tú tenías una obligación que hemos hablado antes de que te pagaran el 5% en ese bono que compraste hace 5 años, y este nuevo, con estas leyes de oferta y demanda, inflación esperada, crecimiento esperado, han cambiado y ahora es el 3%. El 3 te va a pagar el 3%. Entonces, siendo el mismo emisor, mismo riesgo, mismo horizonte temporal, hay una disfunción porque uno tiene la obligación de pagarte un 5 y uno un 3. Entonces, lo que va a pasar es que el precio del que tiene el 5% se va a ajustar, va a subir hasta que la rentabilidad, la TIR que esperas de esa inversión a 5 años, sea del 3%. Entonces, sube en precio y tienes la posibilidad, porque es un producto que cotiza, que tiene precio, que es de los más líquidos que hay en el mercado, el Treasury americano, de poder venderlo en cualquier momento a ese precio. Si no lo vendes, pues te seguirá pagando ese cupón del 5% hasta que venzas. Has incorporado está claro. Has incorporado ahí un concepto de TIR, de pronto has dicho, que es la tasa interna de rentabilidad. Y ese es un concepto complicado para explicarlo. Sí. Dejémonos de momento que paga un cupón, ¿no?, de tanto dinero. Pero vamos, la TIR es como posiblemente la fórmula del interés compuesto, que tampoco es exactamente así, ¿no? Es decir, que la TIR es la rentabilidad que te da el bono porque tú estás recibiendo cada año un cupón y ese cupón se reinvierte en pura teoría, por lo tanto la rentabilidad del bono es mayor. Eso lo hablamos muchas veces y no importa que lo repasemos aquí en otras veces. Estamos hablando de, no sé si estamos mezclando y a lo mejor no sé si se entiende bien o no se entiende bien, porque de pronto hablamos de aerolíneas, de pronto hablamos de un Estado que el Estado americano, etcétera, porque al final, ¿qué tipos de deuda hay? ¿Qué tipo de renta fija hay, no? Sí, principalmente hay 3 tipos de emisores, ¿no? Sí. Por un lado, ¿emisores te refieres al que va a vender prestatarios, el papel? Prestatarios. Van al mercado y piden, por favor, que alguien les preste dinero, ¿no? Y ellos remuneran con pues, esos cupones o ese tipo de interés. Hay 3 principalmente. Por un lado estarían los bonos gubernamentales emitidos por gobiernos, considerados generalmente bonos bastante sólidos, como pueda ser un bono del gobierno español o un bono del gobierno americano, ¿no? Por otro lado tendríamos bonos corporativos emitidos por empresas. Yo antes mencionaba una aerolínea, puede ser una aerolínea, un banco, una cadena de supermercados. Estos
normalmente son percibidos como algo más arriesgados y suelen pagar un poquito más de interés que los bonos gubernamentales. Eso es lo que llamaríamos el diferencial de crédito. Es lo que pagan a mayores de lo que pagaría el bono soberano. Y por último, en tercer lugar, tendríamos bonos gubernamentales, pero de países en desarrollo. Esto es lo que se suele llamar bonos emergentes. Son bonos como puedan ser emitidos por el gobierno de México, por el gobierno de Indonesia. Y estos sí que es verdad que pues, tienen más riesgos, se supone, pero pues nos pagan un tipo de interés mayor, ¿no? Nos remuneran de mejor manera el hecho de prestarles dinero. Por eso dices, ¿no? Por eso dices que realmente esas tipologías de bonos son diferentes, básicamente porque unos son muy seguros, otros son menos seguros, que son los de empresas privadas, y otros son bastante menos seguros, son mucho menos seguros, y por lo tanto cada uno te paga un tipo de interés mayor. ¿No? Eso es. A más riesgo, mayor rentabilidad esperada. O sea, posiblemente si te compras a lo mejor un bono del Estado que Estado hay en Latinoamérica ahora mismo que esté con muchos problemas, no sé, de México, por ejemplo, pues efectivamente te pagará más que un tipo de interés que te paga un bono español, a lo mejor, ¿no? Eso es. Asimismo, podríamos encontrar, creo que es importante quizás señalar la diferencia entre bonos y letras, ¿no? Bonos son aquellas emisiones de deuda, ¿no? Esos préstamos que piden los prestatarios. También se llaman bonos u obligaciones, ¿no? Bonos u obligaciones, efectivamente, pero es lo mismo. Sí, sí. Y esos son a medio y largo plazo. Okay. A corto plazo tendríamos letras del Tesoro y pagarés. Las letras del Tesoro son emitidas por gobiernos, los pagarés emitidos por empresas. Cuando digo corto plazo, suelen ser 12 meses. Aunque es cierto que España tiene la particularidad de que emite letras hasta 18 meses. El resto de gobiernos no, emiten hasta 12 meses letras del Tesoro. Por otro lado, podríamos encontrar más tipologías de renta fija. La realidad es que hay mucho instrumento financiero dentro de la renta fija. Hemos hablado mucho de cupón, hemos hablado de interés, ¿no? Esos pagos que me van a realizar cada año. La verdad es que podemos encontrar pagos fijos, cupones fijos o cupones variables. Y esto creo que es bastante importante también. El cupón fijo es que yo recibo, pues, si es al 3% invertido 1.000 euros, esos 30 euros todos los años en la misma fecha. El 5 de abril de cada año yo voy a recibir 30 euros. El cupón variable se ajusta a determinados índices. Normalmente suelen ser o el índice de precios al consumo, la inflación, o los tipos de interés. Y esto es bastante importante porque los bonos que se ajustan al índice de precios al consumo, a la inflación, lo que hacen es protegerme de la potencial pérdida de dinero en caso de que suban los precios. Si yo voy a estar cobrando todos los años 30 euros, pero resulta que los precios se han disparado, 30 euros en 5 años me van a permitir comprar muchas menos cosas que 30 euros a día de hoy. Entonces me cubren ese riesgo de pérdida de poder adquisitivo. Por otro lado, los bonos con cupón variable, con tipo de interés variable que se ajusta a los tipos de interés, lo que vienen dando es un tipo de interés mayor, un cupón mayor, si suben los tipos de interés. Entonces, justamente el problema que contaba ahora mismo Alejandro, de pérdida de atractivo de mi bono si suben los tipos de interés, que baja el precio, con estos bonos no tendría ese problema, dado que el cupón, el tipo de interés que yo recibo, se ajusta a esas subidas de tipos de interés. Ya, muy bien. Hoy nos está explicando antes Pilar, ¿no? Las tipologías de deudas que hay, ¿no? Corporativas o renta fija, pero luego también por el tipo de riesgo, ¿no? Bueno, yo la verdad que mañana quiero comprar deuda pública y la verdad que me ofrece el Estado mexicano una deuda pública muy atractiva. ¿Cómo puedo saber yo de que, cuál es más segura? Si la de México o la de Colombia, o si quiero comprar entre Estados Unidos y España, o entre España y Alemania, ¿cuál sería la deuda pública que yo debería de comprar? Digo, desde el punto de vista, si, por ejemplo, si quiero ser muy segurini, ¿no? O sea, ¿qué tengo que mirar, ¿no? Bueno, si quieres ser muy segurini, pues Estados Unidos históricamente ha sido muy segurini. ¿Pero hay algo que mira todo eso? Lo hay, es el rating bueno, hay tres emisoras de ratings o tres agencias calificadoras de los bonos que son históricamente muy conocidas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es poner una nota a esa deuda y decidir qué riesgo tiene. Cada una tiene unas nomenclaturas algo diferentes, son letras, normalmente letras de algún número. AAA
siendo la mayor calidad crediticia que te pueden poner, que ha sido el Tesoro americano, Alemania, Suiza, son países vistos como que no tienen riesgo de crédito, Son triple A. son triple A y que son ese paraíso de seguridad cuando hay escenarios de miedo en el mercado, de miedo económico. Luego, el contrapunto podría ser, pues has hablado de países en Sudamérica en desarrollo que ha hablado Pilar, que podrían ser de más riesgo. Si nos vamos a África, un emisor como Angola, pues al final le vas a pedir mucha rentabilidad, porque no solo tienes ese riesgo de crédito de que el gobierno pues no sea totalmente transparente, que la economía no sea sólida, también tienes el riesgo de divisa. Estás prestando en una divisa que ellos mismos controlan y que pueden hacer de la noche a la mañana, pueden decidir emitir mucho de su divisa para pagar la deuda, entonces generan inflación. Entonces también hay que mirar la inflación. Hay tantos componentes que un inversor particular yo no le recomendaría que hiciera inversiones directas, porque al final siempre vas a ver rentabilidades muy atractivas en lo que tiene más riesgo, pero luego necesitas un equipo de análisis que te desgrane el grano de la paja para saber quién merece pagar esa rentabilidad, quién no. También puede ser que te equivoques invirtiendo en un activo muy conservador. El inversor que he comentado al principio del año, en 2022, en el bono alemán, cuando se está financiando al 0%, pues tú ya sabes que prestándole a un gobierno al 0% durante 10 años, si la inflación supera en algo ese 0% o el crecimiento económico, que es el coste de oportunidad de prestar cuando podrías estar invirtiendo, prestarle al gobierno alemán cuando podrías estar invirtiendo en otra cosa, pues va a hacer que pierdas dinero sí o sí, pero aún así el dinero, incluso institucional, estaba invirtiendo en esos bonos en ese momento. Pues en 2022 subieron el coste de financiación de estos gobiernos y tuviste una caída en precio. Esto estamos hablando mucho de gobiernos, pero también lo puedes asimilar a las empresas. Y es bueno que haya estas agencias de rating porque tienes una visión de qué nota tiene cada emisor, y sin tú tener mucha idea, puedes decir, vale, esto me está pagando mucho, pero es que es un bono calificado como basura. Tiene mucho más riesgo. Tiene mucho más riesgo. Hemos visto ejemplos históricos donde esas agencias de rating no han estado muy acertadas. De hecho, Pilar, yo creo que me comentaste el otro día un tema interesante, que es que el 70% del movimiento del precio ya... Justo. Las agencias de rating hay veces que comunican al mercado un cambio de nota, ¿no? Un cambio de calificación crediticia. Oye, pues las expectativas para esta empresa han empeorado, pues le bajo la nota, ¿no? La realidad es que en mercado el 70% del movimiento del precio de un bono viene antes de esa rebaja de nota por parte de la agencia calificadora. Es decir, el mercado suele ir intuyendo que esa empresa no lo está haciendo tan bien, que igual va a tener problemas, ¿no? Entonces, la agencia de calificación es como que corrobora que realmente no lo va a hacer tan bien, pero la realidad es que el mercado ya lo está intuyendo y lo está empezando a poner en precio desde bastante antes. Entonces, eso creo que... Sí, está bien que haya unas sociedades de rating para que te hagas una idea de cómo se clasifican los países. Pero yo tengo que comentaros que yo viví la crisis, no sé si la viste, la del año 2008, y además entonces estaba yo director general del Banco Banif y pasó lo de Lehman. Y la verdad que nosotros teníamos... Y era triple A, ¿verdad? Era doble A. Ah, era doble A. Pero nosotros comprábamos, leíamos para nuestros clientes porque las sociedades de rating ponían que era doble A. Y luego resulta que de pronto un día de septiembre quebró, sí, ¿no? Y aquello fue un disgusto. Por lo tanto, el tema de las sociedades de rating, que yo creo que es muy interesante y te hace una idea de cómo van los países en general, pero como tú muy bien has ratificado, siempre va a posteriori la nota, viene un poco tarde, ¿no? Y ocurren cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, es verdad que se puede intuir muchas veces, ¿no? Que a lo mejor un país puede ir mal porque estás leyendo la prensa todos los días y dices aquí hay problemas, ¿no? Pero en este caso era una sociedad que era renta fija privada, que por eso tú antes posiblemente dirías se paga un poco más que la renta fija pública, pero en este caso además era de un estado que era triple A, lo cual era, y la sociedad tenía un doble A, pero bueno. Otra pregunta, bueno, la verdad que viendo cómo están también las tasas internas de rentabilidad o los tipos de interés de los bonos, etcétera, claro, sobre todo si soy una persona segurini, ¿no? Que busca la seguridad,
y estoy viendo, por ejemplo, las deudas públicas a 10 años están al 3 y pico por ciento, etcétera, en los países que yo quiero estar. ¿Por qué no casi meto mi dinero en una cuenta corriente así remunerada, ¿no? Que aparentemente es mucho más segurín y y no estoy esperando 10 años, a lo mejor la inversión a 10 años está muy bien, pero ¿cómo ves esto? Bueno, hay ventajas con respecto a las cuentas corrientes si invertimos en renta fija. La primera sería la rentabilidad. La realidad es que vamos a obtener siempre mayores rentabilidades si invertimos en renta fija que en cuentas corrientes. Ahora mismo podríamos estar hablando del entorno del 1% aproximadamente en cuentas corrientes y un 3% aproximadamente en deuda soberana emitida por gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, ese extra de rentabilidad, pues el inversor tiene que pensar si le compensa o no le compensa, ¿no? Asimismo, la renta fija se puede emitir a muchísimos plazos. Antes simplemente diferenciaba entre corto plazo y largo plazo, ¿no? Letras del tesoro o pagarés y bonos u obligaciones. La realidad es que dentro de los bonos u obligaciones podemos tener un bono de 2 años o podemos tener un bono a 30 años, ¿no? Hay veces que nos... ¿En España también? En España también. Hay veces que nos interesa invertir a más largo plazo, porque nos quitamos de la ecuación lo que se llama riesgo de reinversión. Una cuenta de ahorros o un depósito que vence a los 12 meses, a los 12 meses yo he cobrado mi interés, mi remuneración, ¿y qué hago con el dinero? Claro. Y si han bajado los tipos de interés, ¿ahora dónde lo meto? En cambio, si yo compré un bono a 10 años, yo ahí me aseguré durante esos 10 años estar cobrando un tipo de interés atractivo. Entonces, el invertir en cuentas corrientes, en depósitos, hay veces que, bueno, pues para las necesidades financieras de un inversor, pues no es la mejor idea. Sí, ahí lo que pasa es que te puede ir mejor, te puede ir peor. En todo caso, Sí, por supuesto. Exactamente, ¿no? Pero vamos, sí, que tienes ese riesgo que tú dices de variación de los mercados y al final, ¿qué es lo que haces luego, ¿no? Alejandro, estamos hablando de bonos, de comprar letra del tesoro, comprar obligaciones, etcétera, pero yo creo que hemos visto, o vamos a ver aquí en Finalfabetos, vamos a ver los temas de los fondos de inversión, y cuando hablamos sobre todo de la renta variable, ¿tú qué harías? ¿Harías una carterita con unos bonos, etcétera, si yo quiero a lo mejor empezar a invertir? ¿O hay un vehículo que tiene algunas ventajas, por lo menos yo he oído, que son los fondos de inversión? Entonces, ¿cuál es tu comparativa? ¿Tú qué es lo que harías en este caso? Y dime algunas ventajas de estar en un fondo de inversión en renta fija. Yo creo que 100%, con 100% de seguridad te diría que invirtieras en fondos de inversión y si pueden ser de Manji, mejor todavía. No, pero cualquier casa grande de análisis al final tiene un plus en el acceso al mercado, porque como hemos dicho antes, es muy difícil abordar tú el mercado solo en tu casa y basándote en el análisis de rating de estas agencias y sin contrastar esas valoraciones. Creo que bueno, nosotros, por ejemplo, en M&G tenemos uno de los equipos de análisis más grandes del mercado, más de 50 analistas sectoriales que son analistas de profesión y que llevan 15 años cubriendo el sector, que lo conocen perfectamente. 50 analistas. Hoy en día que hay inteligencia artificial y que hay muchas... Es importante comentarlo, que hay análisis, por así decirlo, micro en la parte de renta fija privada, ¿no? Totalmente, y están viendo qué está pasando en esos sectores, hablando con los CFOs de las compañías, conocen muy bien las idiosincrasias de esos sectores en particular que cubren. Y luego, estos son los analistas, luego hay gestores también que conocen muy bien el mercado y que no les entra miedo porque llevan muchos años mirando el mercado. Hay muchos movimientos en precios y hay distintas opciones de extraer valor de ese mercado. Puedes comprar una gestión pasiva y es iniciarte con lo que pasa en el mercado y prestarle a todos los prestatarios por igual. Eso, cuando hablas de indexarte es a lo mejor comprar un ETF o comprar un fondo índice. Exacto. Tú puedes comprar gestión pasiva, es un ETF, que estás comprando los pesos, los estás prestando a los pesos que existan en el mercado por la deuda que se emita, exacto. Y luego pues invertir en fondos de gestión activa que intentan batir a ese mercado y un poco aprovechar las ineficiencias que puede haber en el mercado, o bien porque
hay distintas vías de hacerlo, o bien porque creemos que el rating que han puesto esas agencias de rating no es adecuado y debería de tener un rating superior o menor, o bien el rating estamos de acuerdo con él, pero no estamos de acuerdo con la tasa interna de rentabilidad o los tipos de interés que están pagando estos emisores en mercado porque creemos que deberían pagar más o menos. Entonces, tenemos unos bonos que nos gustan y no dejamos de tener los que no nos gustan. Eso es una componente, que es la eficiencia del mercado y aprovechar las ineficiencias del mercado y poder ganar algo más de rentabilidad a largo plazo. Pero luego existen otras que son fiscales, que es que tú al estar en un fondo de inversión, cuando recibes un cupón, si tienes la clase de acumulación, reinviertes ese dinero. Y hemos hablado, seguro que habéis hablado vosotros, de la fuerza del capital compuesto. Sí, sí. Que es muy importante el acumular y que ese dinero no pagues impuestos sobre ello, o sea, o pagues menos impuestos a corto plazo, lo acumules, lo reinviertas a lo largo de muchos años, tu ahorro va a ser muy, muy superior y la asignación de activos que permite el fondo de inversión es la más adecuada y crea eficiencias también en la economía porque estás prestando a esas compañías o esos países que están haciendo los pasos correctos para que tú les financies. No, está bien sobre todo saber que tenéis analistas en el que muchas veces no está de acuerdo con las sociedades de rating y por lo tanto os adelantan o no quieren estar a lo mejor invertidos en algún concepto de este tipo, ¿no? Exacto. Para mí habría dos características más, ¿no? que yo por lo menos invierto en fondos de inversión y es dos conceptos que a mí me gustan mucho de los fondos de inversión. Uno que es la diversificación, es decir, que al final estás invertido en 40, 50 a lo mejor emisores de renta fija, ¿no? De 40 empresas o 40 deudas públicas, depende si has cogido un fondo de renta fija privada o pública. Sí. Y luego el concepto de la liquidez, ¿no? Porque al final un fondo de inversión, ¿no? Tienes una liquidez, 48 horas tienes el dinero en tu está bien. Yo creo que los temas de renta fija más o menos, yo creo que están más o menos claros, ¿no? Es decir, oye, hay dos tipos de renta fijas. Si además la quieres tener tú, pues evidentemente no te va a variar el precio, te va a variar la capacidad de, ¿no? Y la tienes en un fondo de inversión, sí te va a variar el precio, lo que ahí se está valorando continuamente, cuáles son las ventajas, ¿no? De tener renta fija, etcétera. Posiblemente, no sé si hemos hablado, o si no hago la última pregunta sobre ese tema, ¿no? Porque también dependerá posiblemente del perfil de riesgo de cada uno de los clientes, ¿no? Pero sería bueno posiblemente para un inversor que empezar por renta fija o empezar por tener una cartera de renta fija y de renta variable, o depende exclusivamente del riesgo, o depende también de los tipos de interés, si te están pagando las letras del tesoro un 5, un 6%, etcétera. ¿Tenéis alguna opinión al respecto? Sí. A ver, la teoría económica al final nos dice que cuanto más plazo de inversión tenemos, más riesgo somos capaces de asumir en la cartera, ¿no? Entonces, si yo soy un inversor que tengo ahora mismo 23 años y tengo prácticamente toda la vida por delante, pues es cierto que podré asumir más riesgo en la cartera, podré pues quizá tener una asignación más elevada a renta variable que a renta fija. A medida que va avanzando la vida, bueno, y es curioso porque cuando más riesgo puedes tomar es cuando menos dinero sueles tener, ¿no? Al final, cuando eres joven, al principio de la vida es cuando más riesgo puedes tomar, pero menos capital acumulado sueles tener. A medida va avanzando y van pasando los años, es al revés. Tú vas teniendo más dinero, ¿no? Se supone que vas ahorrando un poquito todos los años, pero la realidad es que el riesgo que puedes asumir en tu cartera pues suele ir decreciendo, ¿no? Pues porque tienes más gastos fijos, pues formas una familia o te quieres comprar un coche o te quieres comprar una casa, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto que a medida que va avanzando la vida, pues las carteras de los clientes suelen tender más hacia la renta fija y ir disminuyendo el peso en renta variable. Ok, bueno, yo creo que el tema de renta fija yo creo que está más o menos claro, ¿no? Vamos a hablar un poco de la divisa, ¿no? Vale. Porque yo creo que al final no es que forme parte de la cartera de renta fija, y además incluso yo a lo mejor di un consejo personal al final, pero bueno, primero saber qué es la divisa, ¿no? Porque cada país tiene, cuando hablamos de divisa, cada país tiene su moneda propia. Es verdad que nos hemos olvidado de que en Europa cada uno también teníamos, en cada país teníamos la peseta, ¿no? Hasta hace, desde el año 99 fue por ahí, me parece, con los cambios. Uy, ya no me acuerdo. Yo creo que fue el año 99 con los cambios, pero en Alemania tiene el marco y en Italia la lira, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora hay lo que hay, ¿no? Ahora tenemos el euro en Europa, el dólar en Estados Unidos, bueno, en Gran Bretaña siguen teniendo la libra, ¿no? Y bueno, las monedas que hay en otros países. ¿Por qué cada país tiene una
una moneda diferente y no tenemos todos el mismo la moneda, sería facilísimo, sería muy cómodo, ¿no? Ya. Bueno, es buena pregunta, la verdad. Parece como muy básica, pero en realidad tiene bastante más miga detrás. Como tú bien mencionabas, justo las divisas son el dinero oficial de cada país, ¿no? Si yo voy a Inglaterra, sigo teniendo que pagar con libras. Entonces tengo que cambiar mi moneda base, que en mi caso es el euro, por libras, ¿no? Para poder comprar. ¿Por qué tienen los países su propia moneda? Porque es un instrumento para gestionar su economía. Al final, el Banco Central de un país, ya sea el Banco de Inglaterra en Inglaterra o la Fed en Estados Unidos, puede realizar ciertos mecanismos de ajustes de la economía. Puede ajustar los tipos de interés, puede subir tipos de interés, puede bajar tipos de interés, puede imprimir dinero o no imprimir dinero, puede acumular reservas en otras divisas, ¿no? Al final es un mecanismo de ajuste al ciclo económico. En cada momento del ciclo es requerido pues, un tipo de interés más alto si la economía está sobrecalentada y hay que bajar los precios. O acumular reservas en otra divisa porque de repente, pues no lo sé, vemos que los riesgos geopolíticos están aumentando y pues, bueno, es una medida un poco conservadora, ¿no? Por parte del Banco Central de este país. Al final es un mecanismo de ajuste de la economía. Yeah. Es cierto que en Europa que sí que tenemos ese proyecto ese proyecto, tenemos una moneda común para 20 países. La realidad es que la función del Banco Central, que en nuestro caso es el Banco Central Europeo, es mucho más difícil. Porque el Banco Central Europeo tiene un mandato dual, ¿no? Tiene, por un lado, mantener una estabilidad de los precios, que es que los precios, ¿no? que el índice de precios al consumo, que se encuentre en el entorno del 2% anual, ¿no? Que no suban... La inflación, ¿no? Eso es, que la inflación no suba mucho más del 2%, ni esté muy por debajo del 2%. Y el otro mandato sería apoyar todas las políticas económicas generales de la Unión Europea. Principalmente es apoyar el crecimiento económico equilibrado y por otro lado, intentar lograr el pleno empleo, ¿no? en la Unión. Claro, si tú eres un solo organismo que intenta conseguir esto para 20 países a la vez, es muy complicado. Entonces, la labor del Banco Central Europeo hay que reconocérsela porque creo que es mucho más difícil gestionar el Banco Central Europeo que gestionar un Banco Central que está dedicado única y exclusivamente a una sola economía. Entendido perfectamente, gracias Pilar. Alejandro, y bueno, aunque algo intuye después de la explicación de Pilar, ¿por qué varía, ¿no? la divisa continuamente, ¿no? Entonces, si tú coges la tabla de Bloomberg, que estás viendo continuamente cómo la cotización del euro-dólar o euro-libra o lo que quieras está cotizando y sobre todo también ¿por qué? Me imagino que también hay una correlación con lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? ¿Por qué es más fuerte un dólar o un euro? ¿Por qué? Estas dos preguntas. Influyen muchísimas variables Sí. y por eso, y es el activo de los más líquidos, el euro-dólar, por ejemplo, o el dólar-yen, de los más líquidos que hay en el mundo, y es muy importante porque al final es cómo transaccionamos en un mundo tan global entre nosotros, es en distintas divisas. Entonces la cotización entre una divisa y otra, pues tiene especial relevancia porque al final es el precio que estás pagando por los bienes. Por eso ahora, que un poco más de actualidad con todo el tema de aranceles, se dice, pues ir a Estados Unidos te sale más barato. Al final, pues en el día a día Porque se ha debilitado el dólar, entonces te sale más barato comprar bienes de Estados Unidos o irte de viaje ahí. Entonces se vuelve más atractivo. Hay países que intentan debilitar su divisa para exportar más y así crecer. Entonces ahí ya estoy diciendo uno de los elementos que hace que varíe la divisa, que es la balanza comercial. Cuanto más compras de un país, pues más tienes que comprar en su divisa, entonces tienes que hacer el intercambio, vas a querer más dólares, entonces aprecias el dólar. Eso es uno. Otro es la inflación que existe en ese país. Antes hemos hablado de que cada país tiene su propia divisa. Tú para pagar tu deuda puedes emitir mucho dinero, poner dinero en circulación en el sistema y acabar repagando tu deuda. Es hacerte un poco trampas al solitario, porque por otro lado, si pones más dinero en circulación,
con el mismo crecimiento económico generas mayor inflación. Que es, bueno, es un concepto más complicado, pero hay muchos efectos que afectan sobre la variación de precios. Otro puede ser la pura oferta y demanda o especulación. Muchas casas de análisis intentan adivinar cuál va a ser el precio del euro-dólar. Continuamente es la pregunta histórica y muchas veces se equivocan. Entonces, hablando de renta fija, por eso muchos de los fondos de inversión tienen la divisa cubierta, porque oye, quiero tener el riesgo de ese emisor, no quiero tener abierto el riesgo de qué vaya a pasar con la divisa si estoy invirtiendo en dólares o en libras y que me vaya a afectar sobre una inversión tan conservadora, porque tiene unas oscilaciones mayores. Bueno, imagino que además de temas técnicos, como has dicho, ¿no? O temas económicos que te influyen en la cotización, la inflación o crecimiento económico, la balanza comercial. Etcétera, también incluso una declaración política, ¿no? Estamos viviendo el mundo ahora mismo en el que hay muchas declaraciones de algunos políticos y que hacen moverse el mercado solamente por una declaración, sin más, ¿no? Pero, totalmente. Oye, vamos a ir finalizando ya y te quería hacer una última pregunta que yo creo que también Alejandro ha hecho más o menos referencia. Y si yo mañana quiero comprar, que a mí me apetece Japón, que me parece un país muy atractivo, y quiero comprar renta fija japonesa, tengo el riesgo de comprar el riesgo de yenes, ¿no? Que a lo mejor el yen se aprecia o se deprecia, o como he oído, por eso decía que algo había aportado Alejandro, o podría cubrir esa divisa para que yo, si tengo miedo de que esa divisa se vaya a apreciar o depreciar y me pueda afectar en mi inversión, ¿eso cómo lo harías tú? Claro, depende de si estamos hablando de comprar renta fija en directo o si estamos hablando de comprar renta fija a través de fondos de inversión, ¿no? Si a mí me parece que el yen es atractivo, que la economía japonesa lo va a hacer bien y quiero tener exposición a esa divisa porque estoy preveyendo que va a haber una apreciación del yen japonés, podría hacer varias cosas. Podría, en primer lugar, comprar simplemente yen, ¿no? En una cartera diversificada yo le pido a mi banco, oiga, ábrame una cuenta corriente en yenes. Yo quiero comprar yen y espero a que el yen se aprecie, ¿no? Por lo general no se suele hacer esto. Lo que se suele hacer, dado que esa cuenta corriente no está remunerada porque ningún banco en España te va a remunerar una cuenta corriente en yen japonés, lo que se suele hacer es invertir en algún tipo de activo no denominado en yenes. Entonces, efectivamente, la renta fija suele ser uno de ellos porque lo bueno que tiene la renta fija es esa previsibilidad de pagos y en qué fechas y de rentabilidad siempre y cuando yo mantenga el bono a vencimiento. Entonces, si yo me compro un bono denominado en yen japonés a 3 años, que yo sé que todos los años me va a pagar un 3% de tipo de interés, pues ese 3% al final de la vida útil del bono se va a sumar a la apreciación que haya tenido el yen o a la depreciación que haya tenido el yen, ¿no? Entonces, si el yen se ha apreciado, pues es un extra de rentabilidad que yo obtengo. Si el yen se ha depreciado, pues es una forma de amortiguar esa caída, ¿no?, que me ha generado la divisa. Comprar renta fija en directo suele ser bastante complicado para un inversor minorista porque los mínimos de inversión en bonos corporativos suelen ser muy elevados. En Estados Unidos estaríamos hablando de mínimos de inversión de $50.000 más o menos, en Europa de 100.000 euros. Entonces, por eso el concepto de diversificación que decís antes, al final eso lo que realmente te lo brindas es invertir vía un fondo de inversión. Entonces, podríamos invertir en un fondo de inversión denominado o que invierte en bonos en yenes, ¿no? Y si yo realmente creo que la economía japonesa lo va a hacer fenomenal, entonces igual no quiero cubrir el riesgo de divisa, yo quiero tener exposición a esa potencial apreciación del yen japonés que yo estoy esperando. Si por el contrario yo lo que quiero es tener exposición a la economía japonesa, pero no me fío del todo de que la divisa lo vaya a hacer bien porque creo que ya se ha apreciado mucho, por ejemplo, y que ya está cotizando cara en mercado, ahí podría cubrir el riesgo de divisa. Entonces los fondos de inversión te ofrecen distintas clases, ¿no? Pues en ese caso tendríamos que comprar lo que se llamaría la clase cubierta, la clase en yenes, pero cubierta, ¿no? Cubierta quiere decir que cubre ese riesgo divisa entre lo que haga el yen japonés y el euro. Entonces, al final yo lo que voy a obtener es la rentabilidad de esos bonos que hay dentro o de esas obligaciones que hay dentro del fondo, pero no voy a estar expuesto a las oscilaciones del yen con respecto al euro. Iba a tener un menor coste porque un inversor institucional, como mueve mucho dinero, pues puede negociar con los bancos y cubrir ese riesgo Bueno, claro.
Ya. Cueste menor. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Y la verdad que al final la conclusión que siempre llegamos en estas charlas es que, bueno, y además que es cierto que es así, ¿no? Es decir, que al final posiblemente el vehículo inversor más interesante para un particular que está empezando a invertir sea un fondo de inversión, ¿no? Por su diversificación, por su seguridad, por su fiscalidad, en fin, la verdad que al final tiene muchas ventajas, ¿no? Bueno, yo no sé si queréis comentar alguna cosa más. Yo creo que al final hemos llegado en el tiempo. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a Manji, que además yo conozco algún fondo de renta fija de Manji muy bueno. O sea que, bueno, aquí no es para hacer publicidad. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti Muchas gracias. por la entrevista y por la acción. Gracias.